Olá, pessoal, boa tarde. Hoje, então, vamos fazer essa live relâmpago a respeito da turnê Juan Saez, esse ano 2026 aqui no Brasil, que Paisagismo Regenerativo está produzindo 3 cursos em 3 estados diferentes. Deixa eu ver aqui o Juan, como é que eu faço para convidar ele para entrar. Um minutinho só. Tirar as dúvidas diretamente com ele, né? Porque eu poderia mandar uma mensagem para ele e depois mandar a mensagem para vocês. Mas muitas pessoas estão com dúvida em relação ao pré-requisito para a gente fazer a imersão completa que vai acontecer tanto em São Roque, São Paulo, quanto no Rio Grande do Sul, aqui em Nova Petrópolis, que é sobre a geobiologia consciente nível 1, que é um dos trabalhos do Juan. Oiê, Juan. Hola, a ver, Tá me ouvindo bem? sí, un segundo. Ya no consigo voltar a cámara ahora. Agora sim. Sí, Sim. Eu só não estou te escutando muito bem. Tu tá me ouvindo bem? As pessoas estão ouvindo, sí, Juan? Como é que estão? sí, sí. Te veo bien. ¿Me ves bien ahora? ¿Me oyes bien? Sim. Eu vou aumentar um pouquinho o volume do meu aqui, talvez. Se é alguém que estiver na live puder me dar um joinha, se escutam bem a mim e a Juan. Senão vocês escrevem também pra gente. Juan, tudo bem contigo? Sí, Sim. Bom, essa live relâmpago explicando para o pessoal que a ideia é de a gente tirar as dúvidas que estão vindo para mim, mas direto contigo, que é sobre o pré-requisito, que é essa iniciação à geobologia consciente, né? O pessoal exactamente. aqui faz paisagismo regenerativo, alguns podem ter feito já o curso de paisagismo vibracional aqui do Tony, onde essa temática da geobiologia já foi tocada, alguns sabem, mas eu gostaria que tu começasse tipo do início o que que é a geobiologia consciente, e aí tu vai explicando um pouquinho pra gente, assim. Sí, geobiología consciente o geobiología sensitiva es una, es, es una conexión directa con el entorno, es sentir con el cuerpo sin instrumentos, sin péndulo, sin varillas, para tener una referencia precisa, exacta, de cuál es la calidad de energía con la que nos estamos relacionando, para entender si estamos encima de un agua subterránea o de una falla, una fenda, o si estamos dentro de un campo electromagnético o si estamos afectados por microondas, porque todos estos factores nos dan sensaciones muy diferentes y con el cuerpo se pueden percibir directamente. ¿Sí? Certo. Sí, luego si tenemos aparatos de medición electromagnética, podemos precisar más, pero para hacer una primera valoración al instante de qué tipo de energía se está moviendo, dónde nos afecta, de qué manera, con el cuerpo lo podemos hacer al momento. Entonces, en el curso online, lo que hago es que doy los protocolos, las pautas, para entender qué es lo que estamos sintiendo. Porque sentir, como Castaneda decía, somos 100% sensitivos, perceptores, estamos percibiendo, estamos detectando qué ocurre todo el rato alrededor nuestro. Lo único que desde pequeños nos han entrenado para no hacer caso de lo que sentimos. Entonces, en este primer curso online, que va a tener una parte online, es decir, con vídeos, y luego va a tener una mentoría personal en vivo, en directo, ahí vamos a dar las pautas de cómo interpretar las sensaciones del cuerpo y cómo disponer nuestro cuerpo para que esas sensaciones sean evidentes. Porque si no, Tá. lo que ocurre es que muchas veces
nuestra posición, nuestra estructura no es la adecuada y entonces en lugar de sentir lo que estamos haciendo es acumular tensión. Luego quedo con las costas machucadas o con dolor de cabeza o confuso y no sé lo que ha pasado. Y es porque he estado demasiado tiempo encima de un agua, de una falla, de una fenda y me han estado afectando sin que yo sea consciente. Pero que no sea consciente no quiere decir que no me afecte. Cuando llevo 1 hora, 2 horas encima de una fenda o sobre un agua subterránea, sus efectos se van a manifestar en mi cuerpo. Entonces Sim. lo interesante es que yo pueda percibir qué está ocurriendo antes de que pierda mi energía y me sienta cansado, con dolor de cabeza o totalmente, aquí decimos, hecho polvo. ¿Sí? Sim. Deixa só eu fazer um comentáriozinho assim para o pessoal que ainda não conhece essa temática de geobiologia, mas por que que é importante a gente detectar, né, principalmente essas energias telúricas ou essas interferências naturais ou artificiais? Tudo por causa da nossa saúde, né? Todos os seres vivos que estão aqui, todos eles são impactados por essas pela qualidade vibracional que essas águas ou essas interferências vão emanar para nós. Então, o que que a gente está falando aqui é de um conhecimento que vai nos ajudar a tornar os nossos espaços, né, com uma qualidade vibracional, uma qualidade de saúde para o nosso corpo, né, que seja restauradora, a energia do nosso quarto, que o nosso jardim também, desse ponto de vista, né, consiga se desenvolver da melhor forma. Então, a gente está falando dessa temática de geobiologia de saúde dos nossos ambientes, assim, né, nesse sentido. Eso es. E aí, esse entendimento dessas interferências naturais, que são os veios da água, as falhas, que pode ser que algumas pessoas já tenham ouvido falar, não é uma coisa tão comum para nós, né? Mas o nosso corpo sente muito. E eu posso partilhar por mim, porque depois que a gente vê e entende isso, não dá mais para desver, né? A gente começa a ficar um pouquinho mais antenado de por que que de repente eu me mudei a posição da minha cama de lugar e agora eu fico mais cansado, não durmo tão bem. Então, esses insights, e até para as plantas também, assim, é bem positivo, né? Exactamente, mira, todos los seres vivos, plantas, animales, personas, somos sensibles a los campos de energía telúrica que emana la Tierra o de energía artificial como campos electromagnéticos o de emanaciones de microondas de antenas de celular, torres de celular que creamos nosotros los humanos. Voy a explicar 2 ejemplos. Una vez estaba en Alemania en una hípica y bueno, conocí a gente que estaba ahí en la hípica y me mostraron 2 caballos que no estaban muy bien. Los dos estaban en box diferentes, tenían ahí una falla y un agua. Entonces yo sugerí cambiarles, ahí les mudaron y los caballos mejoraron en poco tiempo. En una semana, 10 días estaban mucho mejor. Y luego otra vez en Palma de Mallorca, una isla aquí en el Mediterráneo, una isla de España, me pidieron querían plantar olivos, 200 olivos en un campo. Y entonces allí hicimos localicé las aguas y las fallas, era como media hectárea, una cosa así. Localizamos las aguas y las fallas y pusimos los olivos fuera de las zonas, digamos, de más actividad de esas aguas y esas fallas. Los olivos normalmente tardan 7 años en dar fruto. En 5 o 6 años ya estaban dando fruto. Es decir, 1 año, 2 años antes ya empezaron a dar fruto. ¿Sí? Entonces, el trabajo atendiendo a la estructura energética del lugar, a las fallas subterráneas, a las aguas subterráneas, a las fendas, puede mejorar la vida no solo de los humanos, sino también de los animales y de las plantas. Puede mejorar la producción agrícola de un lugar y puede mejorar, digamos, el estado del ganado, de caballos, de vacas, de ovejas, cabras. Y
si tienes espacio y entonces mover unos animales de lugar es muy fácil y ellos van a mejorar rápidamente, simplemente por tener conciencia de que en esta zona pues pasa un agua subterránea y si los haces dormir ahí, los animales lo van a sentir y simplemente moviéndoles 2, 3, 4 metros, ellos van a estar bien. Sim. E, Rua, Con la- queria que tu falasse um pouquinho da onde vêm esses conhecimentos, né? Porque a gente sabe que antigamente, né, a gente não tinha esses conhecimentos tão repartidos, cada um nas suas caixinhas, né? Por exemplo, o arquiteto, ele costumava ser tipo médico, né? Ele também entendia qual é a qualidade dos ambientes. Então, a gente tinha essa visão integral. Da onde vem a geobiologia e os teus entendimentos disso, teus conhecimentos? Sí, a ver, yo creo, a mi modo de ver, antes en la Tierra había un conocimiento, en todo el planeta había un conocimiento universal, algo que ocupaba todo el planeta. Entonces, ese conocimiento no solo era un conocimiento conceptual, sino que era un conocimiento de, digamos, del ser. Era un conocimiento de estar conectado con el entorno. Y, por ejemplo, en Oriente, el Vastu Villa o Vastu Sastra, o en China, el Feng Shui, ellos sabían de las aguas subterráneas y sabían de las sendas. Y aquí estaban los taurís en Europa y en España se llama taurí, en alemán es Wunschelrute. Son las personas que detectan las corrientes de agua. Actualmente hay más gente que lo hace con péndulo y varillas, pero antes la gente lo sentía con el cuerpo o lo podía ver con los ojos. Y era una conexión personal, una conexión íntima. Y con el tiempo, yo creo que a partir del Renacimiento, con la irrupción del pensamiento crítico de Descartes, eso se pierde, eso desaparece. Porque Descartes dice que lo que no se puede medir o pesar no existe. Entonces, toda esta parte sutil queda ya fuera del abanico de la ciencia. También esto es otra de las razones por que la ciencia no avanza y está estancada. La química o la física están prácticamente igual que en el siglo XVIII o siglo XIX. No hay, digamos, un cambio profundo de paradigma, porque ellos dejaron de lado esta parte sutil. Entonces, cuando nosotros empezamos a sentir, conectamos con esta parte lo que los antiguos llamaban éter, y podemos sentir esos flujos, o los taoístas llamaban el Tao, o la gente de Castaneda llamaba el intento, que decían que era la fuerza activa del universo. Entonces, cuando tú estás sintiendo, conectas con este tipo de energía y entonces puedes percibir los patrones de vitalidad o de enfermedad que hay en un lugar, interactuar con ellos de una manera eficiente, de una manera práctica. ¿Sí? Sim. Então, pelo que eu entendi, é como se a gente fosse resgatar uma sensibilidade natural nossa, né, do ser aqui conectado, de forma harmônica com o todo, né? E que a gente só estamos com esse canal, vamos supor, entupido. E Sí. e essa sua iniciação, que é o nível 1 de geobiologia, então não é apenas para a gente focar nas energias telúricas, mas é um processo na qual a gente vai despertando, né, resgatando essa nossa sensibilidade, que é como se fosse um poder nosso, né, assim, e que também vai reverberar em outras áreas da minha vida, no sentido de eu estar mais conectado com a minha intuição, das minhas percepções quando eu vou a um local, quando eu atendo uma pessoa, né, de trabalho, dessas sutilezas que ficam nas entrelinhas. Então, essa iniciação ela é importante porque ela também vai nos lapidar enquanto esse profissional, né, que está interatuando com essas outras pessoas, né, que estão querendo um projeto ou, enfim, próprio para casa, nossa, né, assim. Exactamente, sí. Esto es muy importante. Sí, el nivel 1 de hecho no es
un curso habitual, sino que es, como has dicho tú, es una iniciación. Y es una iniciación y una invitación para conectar con el poder personal de cada uno. La fuerza no está fuera, el conocimiento no está fuera, el conocimiento está dentro de nosotros. En la medida que cada uno puede conectar con su interior y entender cómo nos adaptamos a un estímulo, cómo nuestra energía fluctúa, ahí hay una fuente de conocimiento, de saber preciso y exacto que nos va a decir qué valor tiene esa energía, esa información para nuestro estado emocional, físico, mental, a todos los niveles en ese momento. Y cómo podemos interactuar de una manera armoniosa. Entonces eso nos va a dar una profundidad en el criterio a la hora de decidir cualquier cosa. Eso nos acerca a la sabiduría personal. Castaneda le llamaba el conocimiento silencioso, el conocimiento interno, porque es un saber que es inmediato, que es directo y que muchas veces no tiene palabras. Sé una cosa, tengo la certeza de que eso es así, de que esta persona me gusta o que ese lugar me atrae o no, pero no sé decir por qué. No hay palabras. Tengo la conexión, sé lo que significa, sé interpretarlo, sé actuar en consecuencia y cuando actúo de esa manera suele ser siempre muy beneficioso para mí y para todas las personas de mi entorno. Entonces, Sí. el curso de hecho es una puerta para empezar a trabajar en sintonía con el ser. Yo creo que ahora también, mira, aquí ahora acabamos de tener un eclipse total, que es en España. No sé si Sí. habéis visto las noticias. Y hace media hora. Ese eclipse representa, digamos, el dejar atrás lo viejo, el dejar formas que no son funcionales. Yo creo que lo que realmente funciona no es delegar el poder fuera, sino conectar con el ser, conectar con la esencia, con lo que somos y a partir de ahí desarrollar nuestras verdaderas capacidades para sanar, para estar en armonía, en felicidad y construir el mundo que realmente queremos. Maravilhoso. Então, tu diz alguma coisa da gente resgatar essa nossa autonomia, né? Dessa nossa percepção, em vez dessa dependência desse mental, às vezes, ou tanto da teoria, né? Porque essa autonomia é desse sentir, dessa consciência nossa que é ativada, né? Nesse sentido. Claro, E sí, la parte mental es interesante, pero la parte mental es interesante si tengo un compendio de materiales para valorar los diferentes materiales o si voy a hacer la compra para no olvidarme nada. Pero sim, cuando yo estoy sintiendo cuál es el camino, es como cuando yo me enamoro, veo una persona y no hago una lista de si me enamoro porque mide 1,60 o pesa 58 kilos, no, te entra por los ojos, no le pides el currículum a la persona para enamorarte. Tú la ves, la oyes y algo ocurre. Entonces, yo estoy hablando de ese tipo de saber, que tú sabes que eso es lo que está en tu camino, eso es lo que está en tu vida. Y cuando llegas a un lugar, cuando tú has activado esta sensibilidad, tú entiendes por qué ese lugar te ayuda o qué es lo que hay que cambiar ahí para que eso sea mejor o que sea más armonioso. ¿Sí? tá. Luego, Oi. sí, luego puedes aplicar la razón y luego puedes atraer aparatos de medición y luego puedes hacer mil cosas más. Pero lo que te va a dar la orientación de por dónde tienes que ir es este sentir. Porque tú Tá. puedes tener ahí un montón de datos, pero si no tienes la conexión para saber por dónde ir, te pierdes en esa avalancha de datos, de información. Tá, maravilhoso. E tem umas pessoas que estão me falando assim: ah, Fernanda, eu já sou bastante conectado comigo, já tenho uma intuição bastante desenvolvida, já tenho alguns conhecimentos. Mesmo assim, eu preciso fazer essa iniciação. Você acha que é válido? E aí, o que eu explico é que a gente tem dois
pelo menos aqui para o curso de São Roque, né, que a gente vai construir uma capela, e aqui para o curso de Nova Petrópolis, que a gente vai construir um labirinto, para quem quer aprender a construir e para quem quer participar dessa imersão completa, eu digo que sim, essa iniciação é sim necessária. Mas eu gostaria que tu também explicasse e evidenciasse qual Sí, que é a importância para quem quer fazer essa imersão completa. claro. Eh, Mira, cuando la gente trabaja con péndulo y con varillas y dice, no, yo ya localizo las aguas con el péndulo y las varillas. Ok. Bueno, y la dirección del péndulo, la dirección del agua o de la fenda, de la falla, o la calidad de las... Porque el agua tiene dos orillas. Ahí en el curso vemos que eso es importante para estructurar una capilla. Si no, no Pessoal, sabes cómo, as no vas a entender cómo funciona. Sí, Perdão, eu só traduzi que origem são as bordas das águas, sí. né? Disculpa, bordes de agua. Sí. Claro, Mas hay pode... una serie de... Sí, dime. Não, pode continuar, perdão, eu te interrompi. Sí. Que hay una serie de sensaciones o de información que nos dan las fallas, que nos dan las aguas. La falla también tiene una dirección. Si no, ¿cómo se puede armonizar? Si no, ¿cómo se puede usar si no tiene dirección? Entonces, todo eso en el curso lo vamos a ver. Y también a la hora de determinar cómo trabajas con un agua, la precisión es importante. Si tú quieres hacer una armonización, no puedes decir en esta zona está el agua. No, tienes que tener la precisión de 1 centímetro máximo. Si haces 3 centímetros ya puedes estar fuera de la orilla y si tú haces ahí una corrección, una armonización, pones ahí una vara o pones una imagen o pones una guieira, una concha de estas de peregrino, tú vas a estar fuera de la línea que lleva la energía. Entonces, en el curso lo que vamos a hacer es afinar nuestra sensibilidad para ser extremadamente precisos y a partir de ahí tú puedes estructurar el terreno, sabiendo de dónde a dónde exactamente va un agua o una falla, una senda, de dónde está la borda de agua, la otra borda, y determinar con precisión absoluta. Ahí tú puedes trabajar y también saber la dirección, porque si no sabes la dirección, ¿cómo vas a crear el ábside de la capilla? Sim. Si tú pones el ábside en los pies, la capilla se va a sentir ahí muy extraña, muy ruin. Ahí, como decís en portugués, muy exquisita. Sim, Sí. é estranho. Claro, entonces, mm, sí, aunque hayáis leído, es lo que digo, una cosa es que la teoría está bien, porque da una pauta para que la mente pueda entender cómo va a fluir la energía. Pero si no has sentido la energía realmente, si tú no has tenido esa vivencia, esa experiencia, necesitas hacer el curso. Porque si no, cuando estés ahí y yo diga, mira, tienes que localizar esta borda, tienes que localizar cómo fluye el agua, no vas a saber de qué estamos hablando. O sea, Sim. podrás estar ahí, pero eh, es como si estás viendo una película y el idioma de la película no lo entiendes. Entonces, te vas a perder todo el diálogo. Sim. Até porque cada pessoa, né, cada um tem o seu jeito de ensinar, seu jeito de perceber, assim, também, né? E que também vai complementando com o nosso. Então, é importante, né, das pessoas conectarem contigo e estarem na tua presença, né, na tua vibração também ajuda muito que o nosso campo energético também se corregule um pouquinho com o teu, né? A gente sempre Sí, vai trocando. claro, mira, es importante que, es lo que decía antes, el curso sí hay una parte teórica, pero mira, la teoría la puedes buscar en el libro o la puedes buscar en internet, pero lo realmente importante es la experiencia, Sim, ¿sí? La vivencia. Y también a esto hay algo importante, lo que has dicho, de estar cerca.
de crear un grupo y que ese grupo, digamos, esté ahí próximo a mí. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama punto de encaje. Esto viene de la tradición de los videntes de México. Castañeda lo explica. El punto de encaje es, en nuestro campo energético, un punto que cambia su posición, su tamaño, su luminosidad, su densidad. Y según en qué posición esté ese punto, es un punto de mayor brillo, que está en nuestro campo, en la parte de atrás, como a 1 metro de distancia, sobre 1 metro de distancia a la altura de los omóplatos. Ese punto define cómo percibimos la realidad, según dónde se sitúe. Y nosotros somos maestros en colocar ese punto de encaje. Cuando permitimos que fluctúe y se ponga en la misma posición que otra persona, a eso lo llamamos empatía. Así que si una persona está triste y se pone cerca de mí, yo voy a sentir tristeza. Si está alegre, voy a sentir alegría. Cuando hay alguien que pasa mucho tiempo con otro ser, el punto de encaje coge la misma posición. Por eso cuando vemos a alguien que pasea con un perrito, lo vemos pasar y dice, mira, si son iguales. ¿Por qué? Porque ha Sí. estado mucho tiempo con el seu cão y entonces tienen como un ritmo, como algo similar. O un casado, cuando lleva mucho tiempo, no parecen marido y mujer, parecen más hermanos, porque tienen una posición muy similar ya cuando ya son muy mayores. ¿Sí? Entonces, no sé si habéis visto la película esta de Karate Kid, que el señor Miyagi le dice al estudiante, a Daniel, le dice, sí, no, mira, te pones aquí al lado y das cera y pules cera. Y lo tiene ahí como 2 o 3 meses. Y al final el muchacho se enfada y dice, bueno, no me has enseñado nada. Has tenido aquí trabajando como un tonto y no he aprendido nada. Y entonces él le hace como un ataque y al muchacho le sale al instante la defensa. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Sí, lo ha tenido ahí trabajando para que su mente esté atenta a eso y esté relajada referente a la conexión que tiene con él. Entonces, cuando tú estás con alguien, esa manera de ver las cosas, esa manera de sentirlas y de pensar, es como que se te impregna. Y si tú sientes y ves y piensas como el otro, acabas sabiendo lo que sabe el otro. Entonces, hay una manera de enseñar a la manera oriental que no te dan conceptos, te transmiten una sensibilidad, una sensación. En el curso vamos a hacer este tipo de transmisión. Yo, como no soy oriental, también voy a dar conceptos, ¿no? Para que estéis tranquilos. Pero este tipo de conexión funciona y esta manera de hacer funciona. Y eso es lo que vamos a hacer en la mentoría personal, en directo, allí tanto en San Roque, Sao Paulo, como en Nova Petrópolis, como en Curitiba. Que é a Y en, programação de y en, sexta-feira y en para Río São Roque, también. que é a Sí, programação de sexta-feira, né? O primeiro dia da imersão completa. exactamente. E aí, só pra gente ir chegando no finalzinho aqui, que eu penso que essa live tem que ser mais curtinha, também tem umas pessoas que já estudam geobiologia e me perguntaram se elas poderiam, tipo, nessa iniciação, perguntar para ti sobre alguns tipos de cura, assim, de tirar umas dúvidas, se teria algum tempo para esse tipo de bate-papo. Não para você, de fato, ensinar, porque precisa experienciar, Bueno, né? Mas para essa partilha. podemos dar algunas referencias, algunas pautas de cómo limpiar el campo energético cuando he estado en una zona muy cargada con un campo electromagnético intenso o con microondas, cómo regenerarme, cómo curarme. Y luego lo otro de cómo modular un agua. Bueno, hay varias técnicas con imágenes, con varas o meditando. Entonces, podemos hablar de eso, por supuesto. Tá. Que mais que eu queria te perguntar que estão me perguntando? A gente abriu, né, tanto para São Roque quanto para Nova Petrópolis, de quem só quiser fazer o nível 1 na sexta-feira, e depois, a partir disso, sentir de ficar mais e participar do fim de semana inteiro, também é Vale. possível.
E, e aí teve algumas pessoas, eu falei já com o Hector, teu informático, né, que estão com algumas dificuldades de comprar o curso direto no teu site. Então a gente também está abrindo para que as pessoas possam comprar em reais direto comigo, assim, né? Ok, Porque às vezes a gente no hay facilita. problema. Tá. Então, só compartilhando com vocês aí, pessoal, dessas facilidades. E eu acho que a última temática, assim, Juan, que eu acho que é legal da gente frisar e trazer essa questão. Tu já falou algumas coisas disso nos teus outros vídeos de espaços sagrados, mas por que que essas energias telúricas são tão importantes para a gente estruturar esses espaços que carregam essa integridade, que podem ser restauradores, assim? Bueno, Sim, sí, mira, el camino realmente es un camino interior, es un camino personal, de ir conociéndonos, ir sintiéndonos. Pero en un primer estadio, eh, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de la realidad energética del entorno, es un entrenamiento empezar primero a entender qué significa estar encima de un agua, qué significa estar encima de una falla. Luego podemos empezar a interactuar con estas aguas y fallas, empezar a mejorarlas y de hecho lo que estoy haciendo es mejorar mi ser. Cuando yo mejoro un agua, donde yo estoy durmiendo, donde estoy trabajando, estoy comiendo, lo que va a pasar es que yo me estoy mejorando a mí. ¿Eh? Es como si te pusieran un espejo delante y tú ves en el espejo, tú ves en el agua que hay algo que me da dolor en el cuello o me da dolor en las costas o en los rins. Y entonces, cuando yo empiezo a armonizar el agua, eso hace que mi espalda, mis rins, mis costas mejoren. Luego llega un momento que puedo mejorar mi espalda, mis rins, mis costas directamente. Pero para llegar a ese plano, primero tengo que interactuar con el agua. Es como voy, digamos, aprendiendo a cómo mejorarme a través de mejorar el entorno. Es como si cada vez que yo mejoro, como si fuera un videojuego. Cuando yo mejoro un agua, mejoro una falla, ellas me dan una pauta para mejorar mi ser, como si me dan un bonus para mejorar mi ser en un aspecto. Ahí, cuando yo voy cogiendo suficiente experiencia, voy aprendiendo a armonizarme. Y voy aprendiendo también a superar miedos, a superar temas emocionales. ¿Sí? sim, El entender la estructura energética del entorno me ayuda a entender la estructura energética de mi campo energético, de mi ser. ¿Sí? Y bueno, es como un camino de conocimiento personal y también del exterior. Pero todo lo que, como todos los arreglos que hago, los hago a partir de sentir lo que está ocurriendo dentro de mí, lo que pasa es que cada vez me voy conociendo mejor y cada vez voy aprendiendo más las referencias que mi cuerpo me da. sim. ¿Sí? Entonces, no sé, claro, hay veces que necesitamos ayuda en un principio. Pero, por ejemplo, yo hace ya bastante, hace unos 20, 25 años, yo desde entonces que practico Aikido me rompí el menisco de la pierna. Ahí fui a un traumatólogo, me dijo de operarme. Y entonces yo pensé, mira, si me opero y me quito un trozo de cartílago, aún voy a tener menos superficie articular. Y si he tenido una lesión que se me ha roto el cartílago, si tengo menos superficie, aún se romperá más. Entonces, quitar ese trozo no es la solución. Entonces, pedí ayuda, fui con un amigo osteópata y él me puso ese trozo en el sitio y me dijo
unos ejercicios. Yo hice los ejercicios, cambié la dieta, hice acupuntura y tomé decisiones a nivel emocional, pero no me operé. Hoy en día yo estoy bien, estoy perfecto con mi pierna. Puedo Sí, saltar, correr, subir a un árbol sin problemas. Entonces, claro, pedí la ayuda, pero el trabajo fue, digamos, como hacia adentro, en cambiar la dieta, cambiar la dinámica, mirar mi tema emocional, que había de errado, que había de positivo, y a partir de ahí mi cuerpo se curó. sim, ¿Sí? Entonces, claro, si yo voy poniendo la atención, claro, hay momentos en que no sabemos. Entonces, ok, voy al médico, tomo pastillas, tomo infusiones, tomo chá, pero lo ideal es si yo pudiera llegar a curarme por mí mismo. Porque si he llegado a un punto de desarmonía, cuando yo empiezo de desarmonía que se traduce en una enfermedad, cuando yo empiezo a trabajar desde la parte armónica en ver qué patrones han hecho que yo me enferme, mi cuerpo me va a llevar a la salud, sim, sin tener que tomar medicinas y sin tener que depender de otras cosas. ¿Sí? sim. Pois é, das coisas mais lindas que eu vejo na geobiologia é essa questão da harmonia, né? O ser humano, ele vem degenerando tantas coisas, só que a gente tem um conhecimento tão maravilhoso que a gente pode começar esse movimento de regeneração. E cada um que vai entendendo um pouquinho mais de como é que fora e dentro, né? Como tudo está conectado e a gente começa a trazer essa harmonia, a incorporar isso no nosso serviço, quanto que isso não vai expandindo, né? E a gente vai conseguindo mudar esse paradigma que tu disse, né? Que tu compartilhou. Então, assim, eu sou apaixonada por geobiologia justamente porque eu tenho muita esperança disso, né? E estamos no momento que mais pessoas precisam conhecer isso, que mais sementinhas sejam plantadas, assim, né? Mira, a mí me gusta el cine y hay otra película que seguro que mucha gente ha visto que se llama Piratas del Caribe. ¿Sí? Sim. Y ahí sale el cara este, el Jack Sparrow. Y el tipo Aham. está loquísimo. El tipo está loquísimo y que tiene una brújula que no funciona y que no vale para nada y se la roban, pero ven que no funciona, se le devuelven. ¿Qué es lo que él mira en esa brújula que no funciona? Bueno, esa brújula no vale para nadie. No vale para nadie porque esa brújula marca tu camino. Como cada uno tiene un camino diferente, esa brújula a cada uno le marca un camino. Como estamos desconectados con nuestro camino interior, tú piensas que la brújula no funciona, no vale. Sim. Pero realmente cuando tú empiezas a sentir, esa es tu brújula. Entonces, cuando tú haces algo correcto, tú sientes que has dado un paso en la buena dirección. Entonces, la sensibilidad es lo que te va a decir si tú estás cierto o estás errado. Tu sensibilidad no te lo puede decir nadie más. Eso es una conexión íntima, personal contigo mismo. Y esto es lo que vamos a estudiar aquí, con ejercicios sencillos, ejercicios prácticos que vamos a aplicar allí y que todo el mundo lo va a poder sentir y lo va a ver. Vamos a escuchar cómo se mueve la energía. Maravilhoso. Eu adorei essa tua analogia desse filme com a bússola interna também. Não sei se alguém aí que tem mais alguma pergunta. Eu vi que a Maria Lídia entrou, a Carol Cooper também, são as que eu conheço, mas se vocês tiverem alguma pergunta, podem escrever aqui, senão eu vou encerrando. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante pontos aqui em relação a essa temática. Juan, agradeço o teu tempo. Foi meio em cima da hora, né, que eu te mandei essa mensagem, mas eu acho que pode ser uma maneira positiva, né, da gente ir respondendo essas dúvidas para o pessoal assistindo e, enfim, e ouvir de ti, né, que é bem Sí, diferente. sí. Y nos vemos en otra live dentro de poquito, Sim, el día vamos, 19. eu ainda vou combinar direitinho, mas provavelmente no domingo a gente tem uma outra live com
os guardiões desses lugares onde vão acontecer esses cursos, né? Tanto a Leti aqui de Nova Petrópolis quanto a Ingrid de São Roque. E semana que vem também uma live com a Marlene do Jardim Mão Verde, com o Tony, que está aqui do meu lado, contigo, para a gente falar um pouquinho do que vai acontecer lá no curso de Curitiba. Mas Exactamente. daí a gente vai divulgando melhor. Mas então acho que Muy bien. ficamos por aqui. Graças, Juan. Un placer. Beso. Que vaya muy Tchau. bien. Chao, chao. Tchau, vou encerrar aqui.